Sánchez ordena al Supremo, Sánchez manda en el Constitucional, Sánchez manda en la Fiscalía, en sus palabras. Por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado. Por tanto, si él es los tres poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia, ¿quién está? El Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un poder o un contrapoder o un contrapeso dentro y propio de una democracia será perseguido y acuchillado. Van a por cualquiera que ose hacer su trabajo desde los distintos organismos y poderes que los españoles nos dimos en la Constitución. Ese es el grandísimo problema, que nada ni nadie está por encima de ellos. Ellos son la ley, ellos son la justicia, ellos son el Gobierno. Por tanto, cuando los tres poderes recaen en la misma persona, que alguien, otro, por favor, que diga qué le parece. Y cuando esa operación le señale, que me digan cómo lo ve, porque parece que estas actitudes dictatoriales quedan lejos, pero quienes las sufren aquí, y no son pocas personas, cada vez más, saben de lo que estamos hablando. Pero para que no confundamos la tibieza con la moderación, insisto, pues que lo digan otros también. Isabel Díaz Ayuso tiene más de 10 currículums distintos. Más de 10. Según donde lo consultes. Uno en web del PP, otro en Asamblea Madrid, otro en declaraciones públicas. Más de 10 versiones distintas de su trayectoria. ¿Por qué? ¿Por qué alguien requiere más de 10 versiones de su currículum? ¿Qué se pretende esconder? Cuando la Universidad Complutense la nombró alumna ilustre, nombramiento muy polémico, Ayuso relató una narrativa emotiva, de sacrificio, de esfuerzo, de superación. Afirmó que no logró completar el doctorado porque trabajaba como becaria, que debía pagarse una habitación, que percibía salario de becaria, que necesitó trabajar para subsistir mientras estudiaba. Pobre Ayuso, la becaria incapaz de terminar estudios porque debía trabajar. ¿Sabes cuánto percibía esa becaria? 4.219 euros netos mensuales. Eso no es salario de becaria, amigos. Eso supera lo que cobran muchos profesionales con años de experiencia. Eso duplica o triplica lo que percibe mayoría jóvenes España. Eso es mentir descaradamente. Y antes continúes viendo este video, necesitas saber algo crucial. Ese dinero no procedía de cualquier lugar. Procedía de un chiringuito que le montó Partido Popular Madrid, concretamente Esperanza Aguirre. Se denominaba Madrid Network. Allí cobraba Ayuso 4.219 euros netos mientras se hacía víctima diciendo era pobre becaria. Y hay más, mucho más. Porque ese mismo año, 2011-2012, cuando supuestamente no podía terminar doctorado porque debía trabajar de becaria para pagarse habitación, Ayuso ya era diputada a Asamblea Madrid. Comprendes la mentira. Comprendes magnitud del engaño. Se presentó como alumna ilustre diciendo era pobre estudiante, trabajaba prácticas cuando realmente cobraba más 4.000 euros mensuales chiringuito PP, además era diputada con otro salario público. Eso es ser pobre becaria. Eso es tener que trabajar para pagarse habitación. Eso es mentir deliberadamente, públicamente, sin vergüenza. Reflexiona un momento. A cargos públicos que pagamos entre todos se exige ejemplaridad. Se exige ser honestos. Se exige no mentir porque nos representan. Porque gestionan dinero público. Porque toman decisiones que nos afectan a todos. ¿Y Ayuso qué hace? Miente sobre su currículum. Tiene más de 10 versiones distintas. Oculta información. Y cuando medios intentan acceder a esa información, Comunidad Madrid no les permite publicar. No les permite acceder a ese currículum en contra de lo que dice Consejo Transparencia. ¿Por qué? ¿Qué se pretende ocultar? Porque si fuera todo verdad, si su currículum fuera honesto, ¿por qué no mostrarlo? ¿Por qué más de 10 versiones? ¿Por qué ocultar información? Esto es muy sencillo. Cuando a persona normal le solicitan sus estudios y currículum dice, estudié esto, terminé estos estudios, esto no lo terminé. No hay ningún problema. No hay que ocultar nada. No hay que inventar versiones distintas. Pero Ayuso tiene más de 10 versiones y Comunidad que preside oculta información y tribunales impiden que se publique. Será porque si se conociera verdad se vería que todo es mentira. Y atención a esto porque aquí es donde asunto se pone serio. El último trabajo de Ayuso antes de política fue gestionar cuenta Twitter del perro de Esperanza Aguirre. El perro se llamaba Pecas y Ayuso gestionaba esa cuenta. De ahí pasó a presidir Comunidad Madrid. Del Twitter de un perro a presidir Comunidad Autónoma más rica España. ¿No te parece increíble? ¿No te hace preguntarte cómo es posible?
Porque no es que Ayuso tuviera carrera brillante, no es que tuviera experiencia en gestión pública, no es que tuviera conocimientos técnicos, no es que tuviera currículum impresionante, es que gestionaba Twitter del perro de Esperanza Aguirre y de ahí a cima del poder. Porque Pablo Casado no encontró a nadie más, porque eran elecciones que se esperaba perder, porque Ayuso era amiga de Casado y dijo va a ser ella, como podría haber sido cualquier otro. La eligieron por descarte. No tenía ni nivel, ni conocimiento, ni predicamento dentro cúpula Partido Popular. Basta con preguntar a gobiernos de Cifuentes, de Esperanza Aguirre, qué pensaban de Ayuso en aquella época. Pero ahora es quinta esencia de política española para algunos. La salvadora, la defensora de libertad, la que lucha contra comunismo y contra ETA. ETA sí, porque Ayuso habla constantemente de ETA. ETA que dejó armas en 2011. ETA que se disolvió definitivamente en 2018. Pero en discursos de Ayuso ETA está viva. ETA está preparando su asalto. ETA le entregó legislatura a Pedro Sánchez. Tú mata que yo te daré comunidad autónoma, dice Ayuso. Compara a ETA con Hamás. Utiliza Carbo Roca. Reproduce lemas. Intenta hablar euskera y queda en ridículo. Pero no importa, porque objetivo no es tener razón. Objetivo es desviar atención. ¿De qué? De su currículum falso. De los 791 muertos en residencias durante pandemia. De protocolos que excluyeron de asistencia sanitaria a personas mayores y dependientes. De los 5.000 millones a Quirón. De González Amador en nómina con nombre falso. De Miguel Ángel Rodríguez gastándose 50.000 euros en comidas. De todo eso hay que desviar atención. Y para eso sirve ETA. Para eso sirve comunismo. Para eso sirve hablar de Venezuela y de dictadura. Porque si gente está asustada de ETA y del comunismo, no pregunta por currículum falso. No pregunta por muertos en residencias. No pregunta por corrupción. Escucha bien lo que voy a decir. Cada vez que Ayuso habla, yo me pregunto cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo política ha permitido que lleguemos a tanto. Porque códigos de política de hace 30 años no admitirían dirigentes políticos con tan escaso nivel, con tan poca profundidad, con tan poca preparación. A mí me avergüenza como español, me indigna como ciudadano, y debería avergonzar al Partido Popular, que debería haber elevado nivel de exigencia hace mucho tiempo. Pero no lo han hecho porque Ayuso tiene mayoría absoluta, porque la votan, porque gana elecciones y eso justifica todo. Eso justifica mentiras en currículum. Eso justifica los 791 muertos. Eso justifica corrupción. Porque Jesús Gil también ganaba elecciones y era representante de gobiernos profundamente corruptos y gente le votaba. Y eso no quiere decir que estuviera bien. Que alguien gane elecciones no significa que sea honesto, que sea competente, que sea digno de gobernar. Y Ayuso no se entiende sin bloque de poder económico, político y mediático brutal que tiene detrás, que le da cobertura descomunal, que la protege, que oculta sus mentiras, que difunde su propaganda. Porque en ningún sitio de Europa alguien que pone en marcha protocolos que excluyen de asistencia sanitaria a personas mayores y dependientes resiste en poder. En ningún sitio alguien con 791 muertos en residencias sigue gobernando. Pero Ayuso sí, porque tiene ese bloque de poder, porque tiene medios afines, porque tiene financiación ultrapotente, porque representa núcleo duro de derecha en España. Y con eso puede mentir en su currículum. Puede tener más de 10 versiones distintas. Puede ocultar información. Puede negar acceso a medios. Y no pasa nada. Fíjate en esto. Comunidad de Madrid está ocultando currículum de Ayuso a medios de comunicación. Tribunales no les dejan publicar. No les dejan acceder en contra de lo que dice Consejo Transparencia. Eso es transparencia. Eso es democracia. Eso es respetar derecho a información. Porque si Ayuso no tuviera nada que ocultar, ¿por qué impedir acceso? ¿Por qué usar tribunales para censurar? ¿Por qué tener más de 10 versiones del currículum? Todo apunta a que hay mentiras graves, que currículum está lleno de falsedades, que Ayuso no es quien dice ser, que su historia de superación es inventada, que pobre becaria nunca existió. Lo que existió fue una enchufada, alguien que cobraba más de 4.000 euros mensuales de chiringuito del PP mientras se hacía víctima. Alguien que pasó del Twitter de un perro a presidir comunidad autónoma. Alguien que fue elegida por descarte. Alguien sin nivel, sin conocimiento, sin preparación. Y ahora gobierna Madrid con mayoría absoluta, con poder total,
sin controles, porque fulminó a interventora, porque controló Cámara de Cuentas, porque tiene medios afines, porque tiene bloque de poder que la protege, y puede mentir, y puede ocultar, y puede hacer lo que quiera, porque gente la vota, y eso según algunos lo justifica todo. Pero no, que te voten no te da derecho a mentir, no te da derecho a falsificar tu currículum, no te da derecho a ocultar información, no te da derecho a usar tribunales para censurar, porque cargos públicos tienen obligaciones, tienen que ser ejemplares, tienen que ser honestos, tienen que rendir cuentas, y Ayuso no rinde cuentas, miente, oculta, falsifica, y cuando la pillan habla de ETA, habla de comunismo, habla de Venezuela, pero mentiras siguen ahí. Más de 10 currículums distintos, 4.000 euros mensuales de becaria, diputada mientras se hacía pobre estudiante, del Twitter de un perro a presidir Madrid, y 791 muertos. Personas mayores que murieron solas agonizando sin asistencia sanitaria porque protocolos de Ayuso las excluyeron de hospitales. 791. Y sigue en cargo con mayoría absoluta, porque tiene apoyo de bloques poderosos, porque medios afines ocultan sus mentiras, porque cuando alguien investiga tribunales censuran, y habla de libertad, de democracia, de luchar contra dictadura. ¿Qué dictadura usa tribunales para ocultar currículum de su líder? ¿Qué democracia tiene más de 10 versiones de verdad? ¿Qué libertad censura acceso a información pública? Porque esto es lo que está pasando en Madrid, en España, ahora mismo, que Isabel Díaz Ayuso puede mentir sobre su currículum y no pasa nada. Puede tener más de 10 versiones distintas, puede ocultar información, puede usar tribunales para censurar. Puede decir que era pobre becaria cuando cobraba más de 4.000 euros mensuales, y no pasa nada. Puede hacerse víctima, puede inventarse historia de superación, puede falsificar su pasado, puede pasar del Twitter de un perro a presidir comunidad autónoma, y no pasa nada, sin preparación, sin conocimiento, sin nivel, por descarte. Puede tener 791 muertos por sus protocolos y no pasa nada. Sigue gobernando con mayoría absoluta, sin asumir responsabilidades. Pero quien investiga esto, ese sí tiene problemas. Tribunales le censuran, le impiden publicar, le niegan acceso a información pública. Pero quien denuncia mentiras, ese sí es atacado. Es comunista, es de ETA, quiere hundir Madrid. Esto es control del relato. Esto es manipulación. Esto es dictadura encubierta de libertad. No es lo mismo decir verdad que tener más de 10 versiones de tu currículum. No es lo mismo ser transparente que ocultar información. No es lo mismo ser honesto que mentir sobre tu pasado. Y lo más grave es que funciona. Porque tiene poder. Porque tiene medios. Porque tiene dinero. Porque puede hacer lo que quiera. Y gente la vota porque no sabe verdad. Porque medios afines no cuentan mentiras. Porque cuando alguien investiga se censura. Porque verdad importa. Verdad siempre importa. Y verdad es que Ayuso mintió sobre su currículum, que no era pobre becaria, que cobraba más de 4.000 euros de chiringuito del PP, que era diputada, que su historia de superación es falsa. Verdad es terca. Verdad resiste. Y verdad es que Madrid está gobernada por alguien que falsificó su pasado, que miente públicamente, que oculta información, que usa tribunales para censurar. Comparte este video, difúndelo, mándalo a tus grupos de WhatsApp, porque gente tiene derecho a saber quién gobierna Madrid, tiene derecho a saber mentiras del currículum, tiene derecho a conocer verdad. En urnas tenemos poder, en urnas decidimos, pero para decidir bien hay que estar informado. Y para estar informado hay que conocer mentiras, hay que saber que hay más de 10 currículums, que Ayuso no era pobre becaria, que pasó del Twitter de un perro a presidir Madrid. Democracia no es solo votar cada 4 años. Democracia es tener acceso a información. Es poder conocer currículum real de quien gobierna. Es no permitir que se censure a medios. Es exigir honestidad a cargos públicos. Y nada de eso existe en Madrid ahora mismo. Porque Ayuso oculta. Porque miente. Porque censura. Porque usa su poder para impedir que se conozca verdad.
Dale like a este video si crees que Ayuso debería mostrar su currículum real. Compártelo si crees que debería explicar por qué hay más de 10 versiones. Comenta si crees que debería responder por mentiras sobre ser pobre becaria. Porque tu voz importa. Tu exigencia de verdad importa. Tu defensa de transparencia importa. Y juntos, informados exigentes, podemos conseguir que verdad salga a luz. Que se sepa quién es realmente Ayuso. Que se conozcan sus mentiras. Que se exijan responsabilidades. Pero para eso hay que saber qué está pasando. Y ahora ya lo sabes. Más de 10 currículums falsos. 4.000 euros de becaria. Del Twitter de un perro a presidir Madrid. 791 muertos en residencias. Censura a medios. Tribunales ocultando información. Ya lo sabes todo. Ahora tú decides qué hacer con esta información. Si compartirla. Si exigir respuestas. Si denunciar mentiras. O si creer cuento de pobre becaria que luchó contra viento y marea. Decisión es tuya. Pero recuerda, quien miente en su currículum, ¿en qué más mentirá? Quien falsifica su pasado, ¿qué más falsificará? Quien oculta información siendo cargo público, ¿qué más ocultará? Y eso, amigos, nos define como sociedad, como democracia, como ciudadanos, si aceptamos mentiras o si exigimos verdad.